En este libro, Las formas del trabajo y la historia, vamos a encontrar un primer capítulo que nos habla sobre el asombro, la apariencia y la ciencia. En la época precapitalista, la gente podía llegar a un punto de morirse de hambre porque no había una buena cosecha, porque no habían alimentos, porque no se podía comer, porque no podía hacer otras cosas para llegar a producir su misma alimentación. Para entender esto que acabo de decir no se necesita una ciencia como tal, porque es fácil de entender independientemente pues de la ciencia que necesitamos para pues entender como tal el tema climático y del por qué un ejemplo no llovía y por la cuestión de la lluvia pues no era fácil tener cosecha. Realmente eso de la primera parte que nos habla es como en la época moderna era todo lo contrario. ¿Qué pasa? Había cosecha, había demasiados alimentos, había mercancías en abundante cantidad que llegó a ser algo como macroeconómico, pero los salarios empezaron a disminuir, la gente no comía y realmente esto fue lo que generó como el asombro del por qué si antes no tenían para comer tenían la dificultad, pero ahora que les sobraba, sin embargo, no disfrutaban pues de los beneficios ni de su alimento. Interesante que encontramos también este tema es donde nos habla sobre la miseria social que recorre el planeta, donde se dice que hay aproximadamente 40 millones de personas que poseen el virus del SIDA, donde 30 millones de estos viven en el continente africano. Si no se hace algo para atacar rápidamente este virus, se puede llegar a generar en África que esta subespecie humana llegue a un genocidio monumental. Se dice que la industria farmacéutica está avanzando a encontrar alguna cura frente a los síntomas para así ayudar a las personas que lo poseen. Nos hablaba una parte del tema que hace poco se mencionó que una de las cosas pues asombrosas que pasan en el mundo es que frente pues a un genocidio que ocurrió en África del Sur, decidieron el Estado empezar a fabricar remedio, digámoslo entre comillas, para el SIDA, pero este costo iba a empezar a disminuir, mientras que realmente esto es para beneficiarse tanto las industrias farmacéuticas privadas, realmente estas vacunas son fabricadas con un bajo presupuesto, pero nos las venden a unos presupuestos totalmente elevados. Entonces, lo que quiere esta parte es como quitarnos ese mito, borrarnos ese mito donde dice que solo las partes privadas o privatizadas son las que sirven y las partes gubernamentales no son las que sirven o directamente llegan a ser malas. ¿Qué nos genera también asombro? Nos genera también asombro que al día de hoy las condiciones de vida sean totalmente brutales y sean totalmente desiguales, a pesar de que nos meten en la cabeza y nos venden una idea de que todos somos iguales. Se dice que en la Edad Media antes existían unas personas que se les llamaba siervos de gleba. Estos siervos de gleba lo que hacían era cosechar cierta cantidad de días y parte de su cosecha se la daban a un señor. La pregunta que nos genera aquí es el por qué. ¿Por qué el señor tenía derecho a adquirir o a tener una parte de la cosecha por la cual no había trabajado? ¿Por qué? Porque él era un señor y la otra persona era el siervo de gleba, tenía que darle parte de su trabajo y de su cosecha a ellos. Lamentablemente hoy no lo vemos tan enfatizado en esa parte, o sea, hoy no se ve tan directamente así de esa forma, pero seguimos viendo y seguimos viviendo la desigualdad en nuestro país y no solamente en el país, sino que se ve mucha desigualdad a veces en tipo de atención al cliente, en tipo de atención prioritarias. En muchos ámbitos se llega a ver la desigualdad que a pesar de que viene desde hace tiempo atrás, desde la Edad Media, actualmente la estamos viviendo. Finalizando la parte que me corresponde a mí, hay una parte que nos habla sobre la rebelión en la granja y tiene una frase muy peculiar que dice todos somos iguales pero algunos más iguales que los demás. Esto es lo que yo expliqué anteriormente, que lamentablemente a pesar de que nos han vendido la idea de que ya en pleno siglo XXI todos somos iguales, sigue existiendo la indiferencia y la desigualdad. Pero este tema se lo dejo a mi compañera Vanessa para que sea ella quien nos explique mucho mejor. Quiero finalizar haciéndole una pregunta a mi compañera. Vanessa, ¿a qué Juan estás mirando? ¿Qué alcance y qué significado tiene lo enunciado sobre la visión de Juan? Muchas gracias. Compañera Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu pregunta.
Respondiendo a la misma, vamos a comenzar hablando de Bertrand Russell. ¿Qué nos dice Bertrand Russell? Es demasiado primordial e importante tener presente que observar una cosa no es tan simple como parece ser. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la pregunta específicamente? ¿Cómo observamos a Juan? Todos pensamos que observamos a Juan de la misma manera por la que Juan está al frente del aula y todos lo miramos igual, pero no es así, ya que de la perspectiva en la que está mirando a Juan, la persona que tiene al lado es muy diferente a la cual yo lo estoy mirando. Ambos lo estamos observando de distintas maneras. Por eso, si todos decimos vemos a Juan, tenemos que entender que lo estamos mirando y observando de diferentes maneras. Pero lo más importante es que nunca nos preguntamos y deberíamos preguntarnos que así como observamos a Juan, tenemos que pensar que no sabemos qué está pensando Juan. Por eso es muy importante entender que observar una cosa no es tan simple como parece ser. Por todo lo anteriormente mencionado, debemos tener claridad de que todas las ciencias tienen instrumentos de conocimiento y lenguajes completamente particulares. Basados en lo que nos menciona el autor, debemos tener presente que él habla y trabaja basado en la observación, en la realidad, en la apariencia y en la ciencia. Si hablamos sobre el caso de Juan basado sobre la ciencia matemática, sería algo muy plano, sería algo muy teórico, sobre lo que hablaríamos de cómo vemos a Juan basados en ángulos, más no sobre la realidad y la ciencia, que es lo que caracteriza la ciencia de la cual nos está hablando el autor. Por eso es de vital importancia entender que todas las ciencias son basadas en diferentes lenguajes demasiado particulares. Cada ciencia, y por lo tanto la economía, está creada como un terreno para indagar lo asombroso. Basado en ello, nos queda como tarea investigar más a fondo las raíces, de dónde viene la economía, para que así de esta manera todos podamos observar la misma como ciencia. Referente a las características del pensamiento científico, tenemos varios puntos por mencionar. El primero es que para poder llamar ciencia a la ciencia, debemos entender que esto no solamente es basado en lo teórico, debe ser algo que podamos observar y experimentar, que podamos analizar, que podamos vivir una experiencia para poder adquirir el conocimiento que deseamos, no solo en la lectura, no solo en lo teórico, sino también en lo vivido, para poder adquirir el conocimiento que deseamos. De esta misma manera podemos mencionar que la realidad no es aprendible de manera inmediata. Para esto necesitamos un tiempo, necesitamos unas debidas experiencias, unas debidas observaciones para poder adquirir el conocimiento necesario, ya que esto no es de manera inmediata. Es importante precisar que todas las ciencias tienen sus instrumentos y lenguajes de manera particular. Galileo Galilei fue el creador de la ciencia moderna. Con ello unificó lo teórico con lo práctico. La quinta característica del pensamiento científico nos menciona que esta va estructurada, que va de una manera organizada y de una manera sistémica. Y asimismo, esta progresa siempre en el sentido generalizacional creciente. Basado en lo anteriormente mencionado, vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar sobre el libro. Un libro es una colección de palabras. Si nosotros queremos tomar estas palabras, simplemente separarlas, lo podemos hacer. Si lo queremos volver a unir, también lo podemos hacer. Pero esto no nos va a quedar siendo un libro, porque un libro no es la suma de las palabras. Un libro tiene leyes particulares en la escala del todo, que se encargan de que éste pueda ser comprendido, analizado, estructurado y que pueda ser leído. Si nosotros queremos unificar simplemente sus partes, no lo podríamos hacer para que este vuelva a quedar siendo un libro. Para dar continuidad a la temática que estamos realizando, quiero realizarle una pregunta al compañero Dairo. Compañero Dairo, debido a que la economía se denomina como ciencia, ¿con qué se vincula la característica del pensamiento científico?
compañera cómo le va. Pues con respecto a su pregunta, considero que se vincula gracias a la regularidad, debido a que pues es un carácter muy bien estructurado y sistémico de la realidad, y pues esto ha ocasionado tanta cosa que ha avanzado, que la teoría del caos revela cierta estructura en lo que antes pues se consideraba un poco azaroso, por decirlo caprichoso. Entonces, para que haya ciencia debe existir alguna forma de causa y efecto, pues debido a que el pensamiento científico progresa con generalizaciones cada vez mayores para pues poder tener una visión holística del mundo, que el holístico es lo contrario del reduccionismo, y el reduccionismo lo que busca es separar en partes, y pues lo que la holística hace es poder integrar ambas lógicas para poder avanzar en el conocimiento. Bueno, pues también se comenta que la economía debería de ser holística, y pues esto ha provocado un gran debate en las ciencias sociales, pero especialmente pues en el campo de la historia, ya que pues ha habido una gran reacción contra pues la idea de tener una historia total, y pues la historia es meramente de investigaciones y queda unos espacios en unas medidas, en un determinado contexto, pero pues sin intención de ser parte de un todo. También pues se comenta de un artículo escrito por Engels llamado Ciencia y Socialismo. Engels fue un ideólogo muy importante en esta visión, y pues en el centenario de la muerte de él contenía una dura crítica a uno de los ideólogos de esta visión también, que era el sociólogo argentino Ernesto Laclau, que era también uno de los ideólogos de esta posición. ¿Y por qué lo criticaba? Era pues por seguir afirmando que en la Edad Media los hombres creían que pues todo se podía hacer explicando por aquellos que sabían algo del mundo de los dioses, y pues los hombres cuando vivían en esta época intentaron pues explicar todo con sus propias capacidades, convirtiéndose en totalitarios, y eso era lo que buscaba Laclau, el mismo objetivo de la ciencia, que era explicar el todo, y él sigue defendiendo su posición con mucha elegancia. Y Marx dijo en algún momento que una frase que se volvió muy famosa y popular, que decía que yo no soy marxista. En general esto es para denigrar a los marxistas, pero pues en realidad Marx lo dijo porque estaba en contra de la creación de un movimiento como un líder individual. Bueno, Marx y Engels hicieron un planteamiento que surge del análisis de Marx, que era un filósofo muy reconocido, que era la historia es obra de fuerzas colectivas y no de individuos predeterminados. Una conclusión que pues ciertamente no es muy bueno olvidar, ya que es importante la historia. Bueno, en este texto se puede descubrir un concepto de que esta realidad está en constante cambio, y pues que esta es una característica clave en cualquier disciplina científica. También se le reconoce una frase que dice que todo lo que existe merece perecer. Y pues con esta frase se utiliza para ilustrar el siguiente concepto: todo lo que existe despliega su potencial y luego desaparece transformándose en otra cosa. Esta investigación de Marx sobre la producción pudo mostrar y concluir que los humanos forman ciertas relaciones sociales, pues dependiendo de su poder productivo, y pues estas relaciones sociales son necesarias para la producción, pero no pueden conllevar ningún tipo de juicio de valor. Bueno, y la pregunta para la compañera Talía es ¿cuál es la octava característica del pensamiento científico según el texto y cómo se relaciona con el marxismo?
Buen día, mi nombre es Talia Marget y respecto a tu pregunta, la octava característica del pensamiento científico según el texto es que no hay verdades absolutas, pues se argumenta que todo está en movimiento y la realidad es histórica. Esta característica se relaciona con el marxismo, ya que los fundadores de esta corriente de pensamiento plantearon que no hay posibilidad de llegar a verdades absolutas. Además, dentro de este se señala que esto es un mito difundido sobre el marxismo, ya que un marxista no puede pretender dar una explicación absoluta de nada. Por lo tanto, la verdad en el marxismo es relativa y se construye a partir del desarrollo de la ciencia, en el contexto determinado en el que se encuentre, lo que implica que las fuerzas productivas necesiten de nuevas relaciones sociales para desenvolverse. Además de centrarse en la importancia de la armonía y la belleza y la simplicidad en la ciencia, especialmente en las matemáticas, destacando que estas características suelen estar asociadas a una gran explicación científica. El autor da un ejemplo de la fórmula de Albert Einstein, que es una fórmula que explica cosas enormemente complejas, y en este sentido se entiende la octava característica de todo pensamiento científico. También informa sobre el peligro del relativismo y destaca que si bien las verdades pueden ser relativas en un contexto determinado, no todo vale y no se puede caer en la charlatanería que abunda en las ciencias sociales y que ofrece marcos teóricos como papas en el mercado. A modo de ejemplo se menciona que la ley de gravedad es una verdad absoluta que se aplica en todos los contextos. Se establece también una relación entre Isaac Newton y la economía, ya que uno de los grandes economistas del siglo XX, John Maynard Keynes, descubrió en los manuscritos de Newton que era un místico y un alquimista, lo que llevó a Keynes a afirmar que Newton no fue uno de los grandes fundadores de la ciencia moderna, sino uno de los últimos grandes magos del pasado. La novena característica de la ciencia es su carácter materialista, que implica que la vida determina el pensamiento y no al revés. Esto significa que las relaciones entre los hombres y sus fuerzas productivas son las que determinan al mundo que producen, y que las ideas, mitos, moral, religión y ciencia que construyen se basan en esta realidad concreta y material. La ciencia es determinista, lo que significa que la realidad determina conclusiones científicas y no al revés. Sin embargo, el determinismo en la ciencia ahora es probabilístico, en lugar de exacto, en el sentido más restringido de la palabra, y no debe confundirse con la búsqueda de verdades absolutas o universales. La décima propiedad clave de toda ciencia es su capacidad de predecir. Para que una ciencia sea considerada científica, debe ser capaz de predecir el desarrollo de sistemas y procesos estudiando las regularidades y las leyes que le son propias. La predicción es posible gracias a la identificación de estas leyes y regularidades. Si una teoría científica no puede explicar el siglo XX, no puede ser considerada sociología científica. De manera similar, si la teoría económica de Marx no puede predecir ciertos eventos, entonces no es una ciencia. Aunque ningún científico es perfecto en sus planteamientos, la esencia de un planteamiento es correcta si es fundamentalmente correcta y no marginalmente equivocada. Por último, se observa a la ciencia como economía y la especificidad de la economía como disciplina dentro de la sociología moderna, y se menciona la relación entre Marx y Darwin en cuanto a la integración de una explicación totalizante de la evolución en sus respectivos campos. También se destaca la importancia de la rigurosidad científica en la economía y su capacidad para predecir y explicar los sistemas y procesos estudiados. En conclusión, el texto plantea la importancia de entender la realidad como algo histórico y en constante movimiento, así como la necesidad de aplicar la ciencia de forma rigurosa y sin caer en el relativismo o la charlatanería. También se destaca la relación entre la ciencia y la economía, y se enfatiza la importancia de la armonía, la belleza y la simplicidad en la explicación científica. Y mi pregunta para mi compañera María Camila es la siguiente: ¿qué es la economía como ciencia?
Compañera Talía, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, respondiendo a esto, ¿qué es la economía como ciencia? Según para Aristóteles, la economía como ciencia es de la forma en que se administran los recursos ya existentes, que estos tienen el fin de satisfacer las necesidades de las personas, de los grupos humanos. Su objetivo de estudio es la actividad humana y por lo tanto esa es, digamos, como la ciencia social. Se dice también Aristóteles que dice que los bienes son necesarios para la vida buena. Bueno, compañeros y profesor, este fue nuestro tema expuesto. Espero que haya quedado claro todo. Muchísimas gracias.